Un gran gusto saber que están del otro lado. Les habla Ezequiel Trump en este programa que les tenemos 2 veces por semana con análisis y opiniones e información para que usted pueda pensar y meditar lo que está pasando alrededor, más allá del bullicio mediático de las noticias de último momento. Me quiero concentrar fundamentalmente en 2 temas. Por un lado vamos a hablar un poco de Australia y por otro lado vamos a ver un poco lo que está pasando con los cambios en política internacional que Trump, que en apenas 4 semanas ha cambiado completamente el panorama y el discurso mundial. Lo de Trump es bastante llamativo, yo no me lo esperaba. Ha hecho declaraciones en relación al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que esta semana cumple 3 años, que me parecen casi incendiarios, y está tomando la posición prácticamente de vocero de Putin en muchos sentidos, lo que me llama la atención. Ustedes saben, si escuchan este programa hace bastante, que yo jamás he sido un simpatizante de la causa ucraniana y que siempre tuve mis muy serias dudas acerca de la idoneidad y de los verdaderos motivos detrás de la guerra. Pero la guerra tiene un solo responsable. Fue Putin el que mandó al ejército a invadir Ucrania. No fue Zelensky, fue Putin quien lo hizo. Trump dice, y muchos dicen que lo provocaron. Eso probablemente sea cierto también, pero fue Putin el que mandó a los soldados. Fue Putin que mandó a la Fuerza Aérea. Ahora, Trump acaba de emitir la siguiente declaración a través de las redes sociales. Dice que, pensando sobre el tema, son palabras textuales, lo voy a traducir al voleo. Dice, Zelensky, un comediante modesto, con escaso suceso, manipuló a los Estados Unidos en gastar $350 mil millones para ir a una guerra que no podía ganar, que nunca debíamos haber empezado, una guerra que él, sin los Estados Unidos, pero que con Trump ahora va a poder terminar. Dice, los Estados Unidos gastaron $200 mil millones, más que Europa, mientras que el dinero de Europa está garantizado que va a ser devuelto, los Estados Unidos no van a recibir un centavo en retorno. No puedo entender por qué el presidente Joe Biden no demandó el mismo tratamiento para Europa que para Estados Unidos. Este no es un tema para nosotros, tenemos un hermoso y enorme océano que nos separa de Europa a Estados Unidos, y además de eso, Zelensky ahora admite que la mitad del dinero que le dimos ha desaparecido, y además se rehúsa a llamar a elecciones. Su mandato terminó el año pasado y no llamó a elecciones y dijo que se quedaba en el poder. Está teniendo encuestas de popularidad muy bajas en Ucrania, y para lo único que Zelensky era bueno era para manipular a Joe Biden como una guitarra, dijo. Dice que Zelensky es un dictador sin elecciones y que Zelensky, que se mueva rápido para arreglar esto, se va a quedar sin país. Mientras tanto, nosotros, por él, estamos negociando el fin a la guerra con Rusia, algo que todos admiten, solamente Trump hablando de Trump en tercera persona, y que la administración Trump puede hacer. Biden nunca trató, Europa siempre fracasó cuando buscaba la paz, y Zelensky seguramente quería seguir con este flujo de dinero que le llegaba. Yo amo Ucrania, pero Zelensky ha hecho un trabajo terrible, su país está destrozado, millones han muerto innecesariamente y todo esto continúa. La cosa no es tan clara como esa. Reitero, fue Putin el que invadió Ucrania. ¿Que a Putin lo provocaron? Sin duda. Pero al decir lo que está haciendo, Trump prácticamente está diciendo lo que Putin pensaba y piensa y dijo desde siempre. Va a haber negociaciones ya están existiendo entre Rusia y Estados Unidos directamente, sin intervención de Ucrania, para terminar con el conflicto en Ucrania y entre Ucrania y Rusia. Y Zelensky dice, yo no voy a participar de algo que tenga que ver con mi país y a mí no me invitan. Por supuesto, esta guerra tiene que terminar, nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, jamás debe haber empezado, eso Trump tiene razón. La administración Biden la manejó en forma
pésima, eso es, en mi opinión, indudable. Pero si uno va a negociar con alguien como Putin, que no es un santo y que también es un dictador, uno no le entrega, no le hace todas las concesiones que tiene que hacerle antes de sentarse a negociar. Así que no queda claro cuál es la estrategia. Yo creo que lo que Trump quiere hacer en este caso es que Putin y Rusia se reintegren al orden internacional y levantar las sanciones. Y el tema cuando esto ocurre es que los países no pueden cambiar de política exterior en forma completamente abrupta como ha hecho Estados Unidos en este caso. Yo no estoy tan en desacuerdo con Trump. Yo jamás fui santo de devoción de Zelensky, siempre me pareció un hipócrita, y estoy seguro que de los billones de dólares que recibieron en ayuda, a la gran mayoría o una parte muy considerable se las robaron. Eso no me cabe ninguna duda. Zelensky presidió Ucrania, uno de los países más corruptos del mundo, antes de que empezara la guerra. Pero en este momento lo que está haciendo Trump está alienando a los europeos, a quien les dijo lo que pensaba a través de su vicepresidente la semana pasada, diciéndole que estaban traicionando los valores de la democracia occidental, estaban censurando a la gente, censurando partidos políticos, mandando gente a prisión por lo que ponían en redes sociales y demás. Pero la política exterior de los países no puede cambiar de forma tan abrupta, tan repentinamente, porque cuando eso ocurre, se pierde lo más importante que existe en la vida, que es la confiabilidad. Cualquier persona que invierte en algo, o que ya sea en una relación de pareja o en una inversión bursátil, lo que busca es credibilidad, confiabilidad, que nada va a cambiar de la noche a la mañana. Pero en este caso Trump cambió todo. Y el peligro que existe, señalan analistas internacionales que uno respeta, y no hay muchos para respetar últimamente, es que al condonar lo que Putin hizo en Ucrania, ¿qué va a pasar el día que China se meta a entrar a Taiwán o algo parecido? ¿Va a ser lo mismo? Porque China también tiene planes expansionistas. Y esto está terminando con, lo que está haciendo Trump, está terminando con un orden internacional mundial que viene desde la Segunda Guerra prácticamente, donde Europa y Estados Unidos, a través de la OTAN o NATO, están siguiendo la misma línea. Pero Trump tiene una postura diferente. Dice que los aliados de Estados Unidos reciben más de lo que dan. Y que Estados Unidos les paga por la seguridad y ellos no invierten nada en su propia seguridad. Y que los países que están con la alianza con Estados Unidos tienen que invertir más en su sistema militar, porque no puede ser que Estados Unidos los defienda y ellos no hagan nada. Todo esto es un cambio total, sideral, completo, de todo lo que se imaginaba. Aparte, Trump ha revelado planes expansionistas, arregló ya lo del canal de Panamá sin invadir, digo que quería conquistar Groenlandia de Dinamarca. Yo pensé que era una broma cuando decía que quería hacer que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos, pero aparentemente no, pero eso no va a ocurrir. Eso lo decía en broma, pero ahora ya es presidente, es distinto. Yo creo que esto va a terminar bien, soy sincero. Más allá de todo el bullicio. Yo creo que se va a terminar la guerra entre Ucrania y Rusia. Yo creo que Rusia se va a quedar, como Kissinger ya falleció, lo dijo cuando vivía y ya el conflicto existía, que Ucrania tenía que hacer sacrificios aquí, tenía que dar Crimea, dar algunas zonas que eran en disputa con Rusia, terminar con el conflicto, si no se iban a encontrar sin país, el país derruido, etcétera, etcétera. Yo creo que esto va a terminar bien. Yo creo que Trump tiene una manera de negociar que es distinta a la de mucha gente. Él hace demandas que son absolutamente exageradas, casi yo le diría implausibles, porque sabe que no se van a aceptar, la gente se escandaliza, después termina arreglando por un poco menos, pero que era lo que él quería desde un principio. Pero lo que estamos viendo es un cambio total, completo y absoluto. Ahora, ustedes fíjense, si eso lo vemos con un primo australiano, el líder de la oposición, Peter Dutton, al que me voy a referir en un momento con las encuestas y demás, se puso del lado de Ucrania. Y se puso al lado de Gran Bretaña, que tiene un gobierno de centro-izquierda, y dijo que va a mandar tropas británicas
a Ucrania para preservar la paz, etcétera, etcétera. Y Peter Dutton, que debería aliarse con Trump en este momento si quiere ganar las elecciones en Australia, prácticamente se alinea con el Partido Laborista en ese sentido, cometiendo para mí un gravísimo error estratégico. Pero bueno, de eso me voy a ocupar en un momento, porque me parece que Dutton es como esos autos que van a toda velocidad, pero se quedan sin nafta antes de llegar a la línea final. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Según las últimas encuestas en Australia, la gran mayoría de los votantes no creen que el Partido Laborista merezca ser reelecto, y los índices de aprobación de la gestión del primer ministro albanese están por el piso más bajo que ha tenido desde que asumió. Pero los votantes también no se están inclinando a apoyar a Peter Dutton en números suficientes para que la coalición pueda formar un gobierno en mayoría. O sea, que a Albanese le va a ir mal, a Peter Dutton le va a ir mejor, pero no le va a alcanzar para ganar. Y lo más probable es que las elecciones en Australia sean en abril, y digo de ser en abril porque acaba el Banco Central de Australia, el Reserve Bank, acaba de cortar las tasas de interés el martes pasado por primera vez en más de 3 años. Y eso significa que la tasa está al 4,1%, y le da cierto aire al albanese para decir que el costo de vida en Australia, que es espectacularmente alto, uno de los más altos del mundo en este momento, va a bajar. Pero si bien, según las encuestas, la oposición mantiene una ventaja de 51-49, después de contar las preferencias, no le va a alcanzar para formar un gobierno en mayoría. El voto primario del Partido Laborista está en un récord muy bajo de 31%. Recordemos que la elección que ganaron en el 2022 recibió el 32,6%, y eso significa que si bien el Partido Laborista baja, la coalición sube, no la alcanza, porque el sistema electoral australiano, el sistema parlamentario que tenemos, hace que uno tenga que tener mayoría en el Parlamento. Y no lo van a poder lograr. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un acuerdo entre el Partido Laborista y los independientes y los verdes. Y ahí agárrense, muchachos, porque la verdad que no quisiera que me agarren cerca de nada de lo que pueda ocurrir si es que eso es lo que va a pasar. Eso sería un gravísimo problema. Y mientras tanto, el antisemitismo en Australia continúa siendo noticia mundial, no es una cosa que me preocupa a mí solamente. Como les venía, si bien han escuchado este programa hace mucho tiempo, yo les decía que esto iba a pasar. Hay un montón de familias judías que están emigrando, se están yendo a Australia, porque no pueden continuar viviendo en las condiciones que están viviendo, ¿no? Porque los están acosando y porque tienen miedo. Eso yo jamás pensé que iba a ocurrir, pero está siendo reportado en todas las noticias del mundo, que hay un éxodo de australianos que se identifican como judíos, que no es una religión sino una cultura, para irse del país. Insólitamente, el Attorney General de Australia, que es el señor Dreyfus, que es judío, habló en la sinagoga central de Sydney hace unas horas nomás, y tomó una posición por la cual fue abucheado, tuvo que irse. Dijo que el gobierno estaba muy poco feliz de que la oposición utilizaba el antisemitismo como un arma política. Eso es increíble, cuando fueron ellos los que fogonearon el antisemitismo más que nadie en el país. Y cuando uno lee, yo creo que con asombro, que los australianos judíos se están yendo, que los grafitis aparecen por todos lados, que la asociación musulmana libanesa salió a apoyar a los dos trabajadores de la salud en el hospital de Bauxan, que son víctimas y no son realmente, ellos mismos han dicho que mataron gente o que matarían gente. Cuando la alcaldesa de Sydney, la loca, que yo la llamaba loca por hace años, Clover Moore, pasa una moción antisemita en la ciudad de Sydney que no va a tener absolutamente ninguna repercusión mundial, pero que simplemente lo hace para hacer feliz a sus feligreses, no hay ninguna otra manera de describirlos.
una moción boicoteando a las empresas israelíes, al mismo momento que en Gaza se acaba de devolver 4 cadáveres, incluso de 3 argentinos que tenían nacionalidad argentina, que habían sido secuestrados por Hamás el 7 de octubre del 2023, incluido un bebé que cuando se lo llevaron tenía apenas 9 meses de edad. ¿Quién puede secuestrar a alguien de 9 meses? Solamente salvajes, inhumanos, como lo que son esta gente. Y sin embargo Australia, pues esto no son solamente los musulmanes. En Australia una enorme proporción de los medios, de las universidades, del Poder Judicial, del Parlamento, han tomado, y de las instituciones legales y demás, han tomado posiciones antisemitas, y esos no son musulmanes. No nos engañemos. Esto no es porque los musulmanes están en Australia que esto está pasando. El virus estaba dentro del pueblo australiano. Yo lo conocía de antes, quizás ustedes no. Y ahora salió a la luz como si estuviera prácticamente en una pava que le habían puesto mucho fuego detrás y de repente explotó y saltó para arriba. Es espantoso lo que está pasando. Espantoso. El Partido Laborista es corresponsable, el gobierno en este caso. La coalición quiere pararlo, pero yo creo que eso ya es irreversible. Y si yo hoy estuviera viviendo en Australia, yo me iría. Yo personalmente, usted no tiene por qué hacer lo mismo. Yo me crié en una familia judía, yo no soy religioso, pero para nada. Pero yo no lo soportaría, me iría. Igual yo me había ido, no por eso, claro, no sabía que esto iba a pasar. Veía que la sociedad australiana para la época que yo me fui había desbarrancado, se había ido fuera del camino que a mí me gustaba hacía bastante tiempo, por cómo trataron el tema del COVID, por cómo venía esa corrección política y por cómo los medios trataban a todas las cosas que pasaban a su alrededor. A mí no me gustaba, no estaba cómodo, soy sincero. Pero no fue, era una sensación que no podía definir y ahora la veo cristalizada. Muy triste realmente. Eso no significa que Australia no siga siendo un gran país, usted puede vivir perfectamente allí y es uno de los mejores países del mundo para vivir en comparación con la gran mayoría. Pero para los que pertenecen hoy en día a la cultura de la religión judía es invivible. Uno no puede estar caminando por las calles de Sydney y ver manifestaciones antisemitas constantemente en Melbourne y que las autoridades las condonan y que nadie sea perseguido ni condenado realmente con la fuerza de la ley que tienen y que no usan para poder restablecer el orden en el sentido común. El gobierno habla, pero no hace nada, y ellos saben que no lo hacen por un tema electoral y porque están convencidos. Recuerden que hay 30 o 40 distritos parlamentarios en Australia donde hay un voto musulmán muy importante, y si el voto musulmán le es en contra en esos distritos, no puede formar gobierno. O sea que prácticamente hoy son rehenes del voto musulmán, pero no lo hacen solamente por eso, no se confundan. Tania Plibersek era antisemita desde hace décadas, también lo era Albanese, también lo era Penny Wong, Bob Carr, clarísimo, hasta escribió libros al respecto. Esto venía de hace mucho tiempo. Pero el panorama electoral no sabemos cómo, no es halagüeño. Yo quisiera que este gobierno desastroso, con un costo de vida brutal, donde nadie en Australia puede comprarse una casa a menos que se saque la lotería 3 semanas seguidas, tiene que terminar. Pero no veo cómo Peter Dutton puede llegar a cruzar la línea con estos números. Sé que es oscura la cosa, tenebrosa. Hacemos la última pausa y continuamos. No sé si usted sabe o lo vio, pero ayer yo vi algo que me va a quedar grabado por mucho tiempo. Y no son los partidos de Champions, que les cuento en un momento, sino fue algo que hizo Messi aquí en Estados Unidos. Messi tenía que jugar por el Inter Miami, su equipo, en un partido por la Conca Champions, o sea, la Liga de Campeones de la CONCACAF. Tiene que jugar en Kansas. Jugó en Kansas. Había una tormenta, tenían que jugar el martes a la noche, jugaron el miércoles a la noche. Había una tormenta brutal que había pasado, pero la temperatura cuando el partido empezó era de 13 grados bajo cero. Piénsenlo un segundo. 13 grados
bajo cero. No había nieve en el césped simplemente porque tienen un sistema de calefacción que hace que la nieve se derrita. Pero ¿saben lo que es jugar con 13 grados bajo cero? No, ¿qué va a saber? Yo nunca juego con 13 grados bajo cero. Yo creo que con 13 grados bajo cero no salían en la calle. Bueno, y el Inter Miami jugó contra el Kansas. Se especuló que Messi no quería jugar, que hacía mucho frío. El tipo jugó los 93 minutos del que duró el partido. El partido lo ganó él con un gol espectacular. Recibió la pelota después de un pase de Busquets al ladito de la media luna dentro del área, de espaldas al arco, la paró con el pecho, con el cuerpo esquivó a dos rivales y definió con la de palo de derecha como si fuera un cirujano cardiovascular contra el otro palo. Una demostración de ética, no de profesionalismo, de ética. Él tiene casi 38 años. Tiene una fortuna de $1.000 millones. Ni él debe saber la cantidad de la plata que tiene. Nadie puede decir que jugó por el contrato. ¿Qué le importa el contrato a él a esta altura de su vida? ¿Qué le pueden hacer? ¿Juicio por violación contractual? Jugó por amor al fútbol. E hizo algo que ninguno de los otros pibes que estaban en la cancha, muchos de edad inferior a él, podían hacer. Y en condiciones que si ahí me sacan a la calle con menos de 5 horas bajo cero, yo me meto en un auto, me meto en un hotel. Él no tenía por qué jugar, la plata no era precisa. Increíble realmente. Ahora van a jugar la revancha aquí en Miami, en Fort Lauderdale, en condiciones mucho más agradables, el próximo martes 25, pero no quería hablar del partido en sí, sino quería hablar de alguien prácticamente que es un extraterrestre, no solamente por su capacidad futbolística, sino en este caso por su capacidad ética, porque la gran mayoría de los pibes a los 25 años los pongo en una cancha de fútbol con 5 grados bajo cero salen corriendo, o dice que me duele esto, o te fingen una lesión. Lo de Messi fue realmente increíble. Y si pueden ver el gol por YouTube, por Twitter, pueden ver por todos lados, que es una maravilla realmente lo que ocurrió. Volviendo a la Champions, se terminaron de jugar los partidos preclasificatorios para los octavos de final. Y la cosa fue así, estos son los equipos clasificados. El Dortmund se clasificó, el Real Madrid le ganó 3-1 de local al Manchester City con 3 golazos de Mbappé, le había ganado ya 3-2 de visitante, o sea que no, fue muy fácil. El PSG le hizo 7 al Brest, ya le había hecho 3 antes, le ganó con un agregado de 10-0. El PSV de Holanda eliminó a la Juventus, le ganó 3-1 de visitante, de local, 4-3 en el agregado. El Milan se quedó afuera, el Feyenoord pasó. El Benfica no tuvo ningún problema en sacarse encima al Mónaco. El Atalanta, que era un candidato, se apenas había quedado afuera de los primeros 8, perdió contra el Brujas, tanto de local como de visitante. El Bayern Múnich se iba a la larga contra el Celtic de Glasgow, y cuando faltaban 1 minuto y medio, estaba mirando el partido, el Bayern convirtió un gol y con eso pudo empatarlo, y como lo había ganado 2-1 de visitante, pasó. Y todavía no se sabe, porque no se han sorteado, cómo van a ser los partidos ahora sí, de octava de final, donde esto va a empezar en serio. No se sabe porque hay que hacer un sorteo para ver quién es local, quién es visitante, etc. Pero por lo menos ahora la Champions va a empezar de verdad. Pero me quiero despedir hablando de Messi, para mí no solamente el mejor jugador de la historia del fútbol, pero por un amplísimo margen, sino por la ética que ha mantenido realmente a lo largo de su carrera. Lo de ayer fue extraordinario. Un hombre con $900 millones en el banco no tenía por qué, a los 38 años prácticamente, que cumple en junio 38, no tenía ninguna obligación de salir a jugar un partido en condiciones infrahumanas. Ustedes saben que la FIFA tiene bien regulado en qué condiciones no se pueden jugar cuando hace mucho calor, pero no dicen nada sobre el frío. Esto no había pasado nunca. Creo que nunca se jugó un partido a menos 13 grados. Con nieve sí, pero con menos. Cuando empezó a las 7 de la tarde, hora de Kansas, había menos 13 grados. Cuando terminó,
debe haber menos 20. Messi estaba arropado con tres, como todos los jugadores, con 3 capas de buzos antitérmicos, la camiseta arriba y demás. Pero sabe cómo duelen los golpes en esas condiciones. Y el tipo realmente hizo algo insólito. Realmente es para sacarse el sombrero. Un argentino que no parece argentino por muchas otras cosas. De Argentina es mejor no hablar. Habrán ustedes escuchado el escándalo con Milei haciendo de promotor de una cibermoneda que terminó con un escándalo, demandas judiciales y demás. Y se está hablando que Milei, hasta la hermana que ya había pedido cobrar por entrevistas con el presidente. Espero que nada de eso sea cierto. Todo es un chiste comparado con la corrupción kirchnerista, pero de ninguna manera lo justifica. Mientras en la Argentina, le digo para los que son de Argentina y nos están escuchando, la cosa es muy complicada porque hoy en día es más caro vivir en Argentina que vivir en Estados Unidos o en Australia. Los precios son exorbitantes y la gente no tiene salarios que están ni cerca de los australianos o los estadounidenses. No sé cómo va a terminar este experimento. Será hasta la próxima.